Vamos a hablar también del trabajo de nuestras enfermeras. ¿Por qué? Pues porque un estudio que han llevado a cabo, en concreto sobre infancia transgénero, ha sido galardonado a nivel nacional en unos premios que otorga la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería. Ese proyecto investiga la transición de los menores cuando reciben el acompañamiento de sus familiares y sobre él vamos a hablar más en profundidad con dos de sus impulsoras que ya nos esperan. Antonio, hasta mañana. Hasta mañana, Marta. Bueno, ellas son María Elisa de Castro, directora de la Escuela de Enfermería del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, y Candelaria Díaz, enfermera. Buenos días a las dos. ¿No me equivoqué de nombre? Médico. No, corrijo porque yo soy médico de familia. Ah, médico de familia. Pues entonces nos dieron mal la información. ¿Qué conclusiones han sacado con este informe? Enhorabuena, por cierto. Gracias. Las principales conclusiones han sido que los niños cuyas familias deciden apoyar ese tránsito social temprano tienen una serie de beneficios, no solo por lo que dice nuestra familia, sino incluso por lo que dice la propia literatura científica con la que hemos contrastado esos resultados. Hablan de un mayor bienestar en los niños, cambios positivos en el humor de esos niños, mejora en las relaciones sociales y familiares, y para los padres un aumento de esos mecanismos de resiliencia para salir adelante con esta situación en un ambiente que no es a veces del todo propicio. ¿Cuándo se lleva a cabo este estudio y de qué manera? ¿Contesto yo? Vale, perfecto. Este estudio se lleva a cabo. Nosotros empezamos a trabajar verdaderamente el grupo multidisciplinar desde el año 2018. Esto no se gesta de un día para otro, ¿no? Pero concretamente esta parte del estudio con las familias y los niños transgénero empieza a principios de este año. El grueso de las reuniones con los padres y los niños las tenemos en febrero y a partir de ahí se han ido puliendo los resultados y procesando los resultados hasta llegar al momento actual en los que han sido reconocidos con este premio. Y además pues con un artículo que tenemos casi a punto de ser publicado en la Revista Española de Salud Pública. Por la experiencia que ustedes tienen, a los padres, a las madres, ¿les cuesta entender ese proceso de transición? ¿Suelen apoyar a sus hijos e hijas desde el principio o hay que trabajarlo un poquito? Eso ya lo contesto yo. Yo trabajo en la unidad Transcan del Servicio Canario de Salud, con lo cual soy la médico de familia, la puerta de entrada en el servicio, y eso sí lo atiendo yo en el día a día. Es decir, son los menores que llegan y manifiestan su deseo, ¿no? Pero sí es cierto que los padres, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, vienen asustados, vienen con muchos miedos, pensando que a lo mejor tienen miedo a equivocarse, porque claro, todos estos niños a medida que van pasando por el proceso de transición llega un momento que los padres tienen que firmar consentimientos informados porque ellos son menores de edad. Y claro, siempre vienen con esos temores, que es una de las cosas que salió en el proyecto, ¿no? Los miedos, el estigma que van a tener los niños en el futuro. Y hay que trabajar mucho con las familias, porque quizás yo lo que veo en la consulta es que los peques, que pueden ser de edades diferentes en todo el proceso de la infancia, más pequeñitos o preadolescentes o ya adolescentes, vienen con las ideas quizás más claras en el sentido de que a nivel emocional han pasado un proceso interno en el que ya tienen claro lo que quieren, pero los padres no, ¿no? Hay como un desnivel y entonces al principio es clave poder apoyar a los padres para que a su vez ellos apoyen en el acompañamiento y en todo el proceso que van a tener sus hijos. ¿Tienen que recibir apoyo psicológico? Sí, los padres y las madres. Tienen que recibir apoyo psicológico y sobre todo información. Lo más que demandan es información y en el estudio una de las cosas que demandaban los padres era eso, que los sanitarios estuviéramos formados y que ellos querían una información veraz y que les sirviera para poder quedarse como tranquilos de que efectivamente el proceso que van a vivir sus hijos es el adecuado y que está todo bien, ¿no? Nos hablabas de que los menores llegan a la consulta con distintas edades. ¿Hay alguna más frecuente, donde suele darse con más frecuencia? Yo veo de todas las edades, desde 5 años, que es 5 o 4 años los más pequeños que he visto, y después ya de ahí 6, 7, 8, preadolescentes, 10, 11, 12, y después ya 17, 18, 19, pero que vamos que a la consulta Transcan, aparte de infantes, vienen de todas las edades también. Claro. Adultos y mayores también. Y con 4 y 5 años ya tienen claro que quieren llevar a cabo ese proceso. Es sorprendente, pero los ves entrar a la consulta y cómo se expresan,
cómo hablan, cómo te dicen, yo les pregunto, ¿cómo te llamas? Te dicen perfectamente su nombre sentido, vienen ya pues vestidos, ¿no? Acorde a su género sentido, y los padres, te digo, en muchos casos es como también sorprendidos, ¿no? de la madurez, porque realmente ves como una madurez en ellos tremenda, ¿no? De todas formas, eso está recogido en la literatura, quiero decir, no son nuestros niños canarios los que son a nuestros ojos quizá tan precoces. Eso ya está recogido, que a partir de 2 años y medio, 3 años, 4 años, ellos ya pueden sentir si son niños o si son niñas. Y es sorprendente, la verdad. ¿Con cuánta frecuencia se encuentran ustedes a niños y niñas que quieran transicionar y que vengan con psicopatología? Porque a veces se suele asociar con temas de ansiedad, de depresión, incluso estrés postraumático por situaciones que han vivido, a lo mejor en el centro escolar o en determinados ámbitos. Esa es una pregunta francamente interesante y cuya contestación tiene que ser muy cuidadosa. La contestación y la interpretación que hagan las personas que nos están escuchando de lo que estamos hablando. Si a cualquier persona, independientemente de si es hijo trans, la sometemos en el colegio y en su más primera tierna edad a una presión porque no es lo que se espera, va a desarrollar una, si no psicopatología, por lo menos sí rasgos de disconfort. Eso lo podemos llevar a los niños cis, lo podemos llevar a los niños trans, lo podemos llevar a los adultos, lo podemos llevar a donde usted quiera. En el caso de los niños trans, pues efectivamente sí que sufren, pero claro que sufren. Sufren ellos y sufren sus padres, como decía mi compañera. Los padres muestran miedo al estigma, miedo al futuro, miedo a equivocarse. Los niños en el colegio, pues los niños son como son, entonces están pues sometidos a esa presión, entonces sí es muy probable que desarrollen algún tipo de psicopatología. De hecho, hay un psicólogo trans bastante importante entre las personas que leemos sus textos, que dice: acuden más personas a mi consulta por transfobia que por transexualidad. Y yo creo que eso explica muchas cosas. Está muy recogido en el Servicio Canario de Salud ese protocolo que hay que llevar a cabo ante casos como estos. ¿Existe sensibilidad entre el colectivo en relación a la transexualidad? Es difícil contestar esa pregunta. En principio debería de ser así, pero sí es cierto que demandan los propios profesionales, médicos y pediatras y enfermería, demandan formación, porque la sociedad va cambiando. Y cuando nosotros estudiamos carrera, cuando hicimos nuestra formación, no veíamos estos temas. Entonces es necesario hacer formación a todo el colectivo sanitario. Les quería hacer una última pregunta porque ya nos quedamos sin tiempo, pero es en relación a la ley que se está tramitando en estos momentos en las Cortes. Una de las cuestiones que está generando más discrepancia es la edad a la que poder transicionar y si se hace o no con la necesidad de un aval judicial, que según recoge la ley en estos momentos puede hacerse a partir de los 14 años. La Asociación Española de Psiquiatría considera que esto puede generar un aumento de casos de menores que a lo mejor se puedan llegar a arrepentir en un futuro. Bueno, consideran que debe haber una guía, unos consejos médicos, etcétera, a estos menores. ¿Con cuánta frecuencia se encuentran ustedes, por ejemplo, a menores que después de iniciar el proceso den marcha atrás? Volvemos a podernos apoyar en la literatura científica y así no es una cuestión de lo que Cande o yo podamos creer, que al fin y al cabo pues somos dos personas dentro del mundo sanitario, pero nada más. La literatura científica habla de unas tasas de transición que pueden llegar hasta el 7,5%, de las cuales muchas, gran parte, forman parte del no binarismo, o sea, los niños transitan hacia el no binarismo. Solamente un 2, un 3% pueden detransitar hacia el género de origen. Entonces, ¿miedo hay que tener? Pues sí. ¿Qué significa detransitar? ¿Qué significa detransitar en un niño? Todas esas preguntas efectivamente se las hacen también los padres que se encuentran con una ley que a lo mejor bloquea algo que ellos ya han iniciado y tienen a su hijo en casa ya en ese tránsito y ahora resulta que la ley los puede situar en un estado
de no saber dónde colocarse. Habría mucho que debatir al respecto. Mucho, sin duda, pero nos quedamos sin tiempo, Sí, lamentablemente. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado y enhorabuena por ese segundo premio que han recibido, Gracias. por ese trabajo que han llevado a cabo. Buenos Muchas días. gracias.